Hola, esta será la cápsula número 2. ¿Cuál será nuestro recorrido? Nuestra agenda del día de hoy vamos a presentar los tipos de personajes, análisis de los personajes, características de los personajes, conflicto de la historia y la intertextualidad. Para comenzar, vamos a ver el tipo de personaje. Los personajes tipo son personajes que se llevan a cabo por sus estereotipos culturales o por su personalidad. Esto lo vimos en la cápsula número 1, donde nombramos a los personajes tipo como el albino, el malvado, o sea, el villano, el afeminado, el antihéroe, etcétera, porque hay una larga lista sin fin de los tipos de personajes que se puede presentar en la obra. El análisis de los personajes. Para realizar un buen análisis de los personajes, se debe ver el contexto cultural, social y familiar. Un ejemplo, si vamos a analizar un texto de carácter dramático, por ejemplo, Romeo y Julieta, debemos ver el contexto del personaje, el contexto cultural, el social, familiar, el ámbito amoroso, todos esos ámbitos y análisis deben ser considerados para que nosotros podamos analizar un texto de una manera rigurosa, que se logre comprender y tenga una mayor cabalidad de los conocimientos que se llevan a cabo, que se llevan a lo largo de la historia. También tenemos las características de los personajes. Esto tiene una determinada característica que los diferencia, ya sea en cómo hablan, cómo se comportan dentro del relato. Esto quiere decir que si estamos leyendo un texto, vamos a caracterizar a algún personaje por cómo habla, cómo interactúa con los personajes, cuáles son sus comportamientos, etcétera. En el conflicto de la historia es la representación de un pleito o discusión entre personajes que deben resolver en la narración previa. Esto quiere decir que si estamos leyendo un texto, ya sea, a ver, ¿qué texto podría ser? Mm, a ver, digamos un texto ya Edipo Rey o digamos ya la Edipo Rey, quedémonos con Edipo Rey. En Edipo Rey el conflicto de esta historia, como le mencioné también en la cápsula anterior, es que él cumple el oráculo que se presentaba, ¿cómo se llama? La profecía, se podría decir. Entonces, ese sería el conflicto de la historia que se presenta. Esa es una representación muy clara de un conflicto. La intertextualidad. En la intertextualidad, según Gerard Ginet, es la relación que se obtiene de un texto hacia otro. Esto quiere decir que vamos a tener tipos y formas de intertextualidad. Se pueden mencionar dos tipos de intertextualidad muy comunes y empleadas a lo largo de la historia de la literatura. En algunas obras se puede ver la intertextualidad trascendente, la intertextualidad inmanente, la cita o la alusión. Vamos por la intertextualidad trascendente. Esta establece una relación entre textos de distintos autores pertenecientes a cualquier época. Por ejemplo, hay unas fotografías de las meninas de Velázquez y también de Picasso. Esa sería una intertextualidad trascendente que se asemejan entre sí. La intertextualidad inmanente es la relación que se produce entre obras de un mismo autor. Esto quiere decir que se logra presentar de alguna manera u otra en las obras de un solo autor. Un ejemplo, para que me la hagan comprender. En el
por ejemplo, las obras de Gabriel García Márquez, en La mala hora y La hojarasca, o también en El Minotauro, en el texto El Minotauro y sin Minotauro y el Teseo, o Teseo y Minotauro, o algo así, y había otro texto más que no me acuerdo su nombre, con mayor calidad, pero aquí se logra ver, tarea para la casa, aquí se logra ver cómo en ambos textos se logran correlacionar. También tenemos la relación que se establece en la cita. Eso se produce entre obras de un mismo autor. Perdón. La cita es una referencia explícita de otro texto. Esto quiere decir que es muy literal. Se logra, por ejemplo, ver, un ejemplo, la mirada azul de Patricia fue vista por... Entonces, eso sería una cita que se saca de un texto hacia otro. La alusión, en cambio, en el texto encontramos, o sea, si en el texto encontramos una referencia, por muy vaga que sea, estamos ante una alusión. Es una referencia muy cortita o que no se logra ver como una cita. Aquí terminamos. Espero que haya sido provechoso esta pequeña actividad, esta cápsula que estoy presentando. Y muchas gracias por verla.